recomendación es para que tú mantengas tu micrófono cerrado y excepto cuando haya un momento para participar, lo podemos entonces abrir. También vamos a tener un chat disponible para que dejes saber alguna inquietud, alguna pregunta, cosa que los facilitadores podamos tomar nota. También nos encantaría mucho saber desde qué país estás conectándote, con qué ministerio sirves, además de tu nombre. Por lo tanto, tú tienes la forma de ir a tu sección de participantes, hacer clic en tu nombre, clic en lado derecho, buscar renombrar y cambiar los atributos con que te estás presentando ahí. Entonces, por ejemplo, el mío, David Cárdenas, le puedo poner un guión y puedo decir estoy en Colombia y un guión y colocar que sirvo con la Alianza Global Weekly. Entonces, asimismo, te animo a que en este momento vayas y hagas ese ejercicio de tal manera que podamos apreciar los diversos países, la variedad de lugares desde los cuales los estudiantes para este curso se están conectando. Muy bien. También quisiera indicar que todos los jueves nos vamos a estar reuniendo en el mismo horario y vamos a estar usando el mismo enlace con la misma contraseña, que es la palabra idiomas en minúscula. Un equipo de facilitadores de varios centros de entrenamiento que recibieron esta capacitación, nos hemos unido para poder servirles a todos ustedes, a las diferentes iglesias, centros de capacitación, agencias misioneras, ministerios en América, para poder animarles a la importancia que tiene que ver con la palabra de Dios, la misión de Dios, los idiomas. Quiero presentarles a la hermana Nidia García de Schmidt. Ella sirve como directora del área de las Américas de la Alianza Global Weekly. Tal vez para algunos ese nombre Alianza Global suena extraño, pero ella nos lo va a explicar un poquito más y nos va a dar un contexto de qué es lo que por qué estamos reunidos en este ambiente y asimismo un mensaje de parte de ella. Así que, Nidia, por favor, adelante. Buenas tardes, David. Saludos a todos desde Ciudad de México. Qué gusto ver a muchos de ustedes a quien ya conozco, pero a otros todavía no. Gracias por acompañarnos. ¿De qué país? Gracias por acompañarnos. ¿Se escucha? Divisiones menores. Muy bien. Gracias por acompañarnos esta tarde. Así como ha mencionado David, esta iniciativa surge a raíz de una reflexión que tuvimos a nivel de liderazgo cuando mirábamos el continente donde ustedes mismos están y veíamos que el deseo de capacitar sigue siendo muy vivo y muy fuerte. Sin embargo, veíamos que se estaba diluyendo el espíritu para nuevo, y en conversaciones también con Brian y con otras personas a nivel global, fuimos también viendo la necesidad de establecer fundamentos teológicos, misionológicos, primeramente hacia el interior de nuestras vidas, de cómo poder explicar, de cómo poder entender este tema de la traducción de la Biblia, partiendo primeramente desde las bases teológicas. Una de las cosas que siempre ayuda mucho al presentar esta información a las iglesias, pastores, es partir del texto bíblico. Muchas veces hay pastores que dicen, ¿dónde dice? Y tal vez ustedes tienen muchos ejemplos, ¿dónde dice vayan y traduzcan las escrituras? En su esquema mental, a raíz de la formación teológica, no logran ubicar este tema de traducción. Pero creemos que la Biblia tiene desde Génesis hasta Apocalipsis, todo enfoca hacia el Dios que quiere darse a conocer, pero obviamente no se puede dar a conocer si no se entiende la palabra y el mensaje de Dios. Y quiero darles a manera de breve
un pasaje, no sé si ustedes lo usan cuando ustedes visitan iglesias, Segunda de Tesalonicenses 3:1, que dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Yo le pondría, oremos unos por los otros, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue en ustedes. Si la palabra de Dios ha hecho impacto en tu vida, eso es lo que decía, así va a tener impacto en otras vidas. Y la palabra que queremos recordar en esta tarde es que la palabra de Dios siga corriendo. Y cada uno de ustedes va a tener una función muy importante. Ustedes pueden estar donde no podemos estar otros. Y queremos que a través de este estudio ustedes puedan sentir si están un poquito desanimados, están ahí en sus casitas, no. La palabra de Dios va a seguir corriendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mucho ánimo y mucho empeño en los diálogos y en el aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nidia. También queremos dar la palabra al doctor Brian Harmony, y él es la persona que ha trabajado fuertemente para diseñar este curso. Brian ha sido traductor de la Biblia en Chile, nos va a contar un poquito su experiencia y está muy interesado en que este conocimiento pueda llegar a muchos líderes en el mundo. Brian, te damos la bienvenida y también muchísimas gracias por bendecirnos a través del trabajo que has venido realizando. Bueno, gracias David y Nidia. Es una bendición estar con todos ustedes en este día y quiero darles la bienvenida a este curso. Y bueno, no voy a hablar mucho de mi experiencia porque lo que más importa es lo que todos vamos a hacer juntos aquí en este curso. Sí, llevo varios años, varias décadas trabajando en el Ministerio de Traducción Bíblica, pero doy gracias a Dios por el esfuerzo de todos los hermanos que trabajan en todos los rincones del mundo. Trabajando para que se extienda la palabra de Dios en traducción. Y estoy muy emocionado ver todos ustedes en la pantalla y como una breve introducción quería decir que este curso es una invitación a participar en una comunidad virtual que nos une con el propósito de apreciar las riquezas teológicas del don del lenguaje. Y es mucho más que una habilidad lingüística, es un don de Dios que nos permite comunicarnos con Él y con los demás. Y espero también que este curso nos ayuda a activar un proceso de reflexión misionológica. También aumentar nuestra comprensión de la misión de Dios y el propósito que Él tiene para nosotros en nuestros ministerios diversos. Y también que nos lleva a alabar a Dios por su gloria revelada en la creación, en Cristo y también en las Escrituras. Gracias por su interés en participar en este curso y gracias a todos los colegas que hacen posible este evento. Que el Señor les bendiga.
Este curso se desarrolló en colaboración con Jucum en un programa de la Universidad de las Naciones. También se ha dictado en el Instituto Bíblico de Sudáfrica, en Singapur y el año pasado en la Ciudad de México, con aproximadamente 20 participantes. Me animó mucho el hecho de que un grupo de los participantes en México el año pasado son nuestros profesores en este curso ahora en este año. Y los 5 temas que vamos a ver son introducción a la misión de Dios, y en las siguientes semanas introducción al lenguaje, la diversidad de los idiomas y culturas, identidad en la misión de Dios, y finalizando con una unidad sobre cómo podemos declarar la gloria de Dios. Y entonces les doy una vez más una cálida bienvenida y como dije, estoy muy emocionado de ver todos ustedes aquí en la pantalla. Muchas gracias. Brian, muchísimas gracias. Él va a estar acompañándonos en cada una de las sesiones y va a estar igualmente visitando los grupos de reflexión cuando los tengamos. ¿Quiénes van a ser los facilitadores? Pues queremos decirles que tenemos un lindo grupo de personas que son siervos y siervas en centros de entrenamiento. Va a estar acompañándonos la hermana, la pastora Gisela Greenfield de Perú, directora del Centro de Capacitación de Comunife. Muchísimas gracias, Gisela. También está el pastor Francisco Linares, director de CILTA, que es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización ubicado en Perú. Vamos a tener al pastor Iván Bonilla, de la Alianza Cristiana y Misionera y director del Centro de Capacitación Misional Ave Simpson, ubicado en Armenia, Tierra del Café, en Colombia. También está la hermana Silvia Zelaya, que es parte del equipo de 3 traductores bíblicos de El Salvador y también sirve con la Alianza Global Wycliffe. Está la hermana Karina, magíster en teología y docente en CETECA, un importante centro de capacitación teológica ubicado en Guatemala. Está también la hermana Arely Hernández, directora del Museo Maná de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México, que también ofrece entrenamiento o capacitación teológica. Y está el doctor Scott, que sirve como director de la Universidad Internacional de Dallas. Así que tenemos un lindo grupo de maestros. Hoy vamos a estar iniciando con 2 de ellos, que son la pastora Gisela y el pastor Iván. Quiero decirles también que vamos a estar entregando un certificado que de alguna manera sirve como respaldo que usted participó en las clases, y para poderlo obtener debes estar por lo menos en las 4 de 5 sesiones. Si estás en todas, magnífico, pero si faltaste a 2 o a 3, infortunadamente no podemos darte el certificado. Por lo tanto, te animamos a que te hagas presente y a través de el usuario con que has puesto tu nombre, vamos a saber entonces de tu asistencia. Por lo tanto, si de repente cuando te conectas en Zoom aparece Samsung, ese yo no sé qué, pues no sabemos. Entonces verifica que ese Samsung tiene dueño y eres tú. También indicarles para los que han llegado o se han venido conectando que vamos a estar arrancando a las 4 de la tarde, hora de Colombia, normalmente. Bueno, sin más preámbulos, queremos iniciar y le damos la palabra. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga inmensamente. Bueno, para nosotros es un privilegio poder estar
con este curso, que realmente es una iniciativa que nace en el corazón de Brian en colaboración con Jucum, como mencionaba. Nosotros tuvimos la oportunidad con la Alianza Global Wycliffe de tomarlo. Y bueno, aquí estamos para compartir con todos ustedes esto que el Señor ha entregado en manos, entonces, de nosotros para bendición de la iglesia. No sé si Gisela quieras saludar antes de que iniciemos. Muy brevemente, porque tenemos bastante material y tiempo poco tiempo para cubrirlo, pero un saludo cariñoso a todos. Me da inmenso gusto ver a muchas personas conocidas que los extrañamos en el primer curso que hicimos en México y que yo decía, no, fulano debería estar, fulano debería estar. Así que me alegro mucho, mucho. Y nada, este es un curso espectacular, así que vamos a meternos en él de una. Dale, Ivancito. Bueno, me alegra mucho ver gente de tantas nacionalidades interesadas en este taller de los idiomas y la traducción en la misión de Dios. Voy a iniciar a compartir pantalla, entonces creo que ya la están viendo ahí. Nosotros tenemos que dar los créditos de este taller a Brian Harmelnik, quien nos compartió lo que Dios ha puesto en su corazón y lo que el Señor le ha permitido traer hoy a la iglesia. El año pasado, como mencionaba Giselle y David, estuvimos reunidos en Ciudad de México del 2 al 5 de marzo compartiendo este taller. Y bueno, aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Esto fue fue la última salida que varios de nosotros pudimos hacer al extranjero antes de que llegara el COVID. El COVID el COVID-19 en el año 2020. Ese COVID se nos volvió un tema de actualidad en el mundo. Su impacto fue directo en la humanidad y en la iglesia. Afectó a cada uno de nosotros como creyentes en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra fe. Pero pudimos ver durante este tiempo y hemos visto durante este tiempo que la iglesia, más allá de reducirse en tamaño y de huir, se multiplicó. Ahora tenemos muchos más líderes, pastores, maestros, sacerdotes en los hogares compartiendo la palabra con sus familias, gente en los barrios haciendo grupos pequeños, porque pues la misión no se detuvo, sino que el Señor permitió que nos multiplicáramos. Encontramos nuevas formas de predicación, de reunión y de capacitación. Una de esas formas fue el Zoom, ¿cierto? Estas plataformas de comunicación en la cual nosotros nos encontramos hoy y que para algunos se ha vuelto casi que su cotidianidad laboral, el estar conectados por Zoom. Esto fue una oportunidad en medio de esta pandemia para muchos de nosotros como iglesia. Hemos visto cómo hemos visto cómo la iglesia se movilizó para compartir de lo que cada uno tenía, diferentes organizaciones compartiendo sus materiales, hermanos en los barrios y las comunidades compartiendo lo poco que tienen con la gente más necesitada. Pero en este tiempo hemos visto y entendido que el templo no es la iglesia, que la iglesia somos todos los que somos parte de este cuerpo de Cristo. Aumentó nuestra dependencia en Dios, más allá de pensar que muchos se alejaron de la fe, hemos visto cómo mucha gente ha llegado a los pies del Señor. Y como Dios es un Dios que se comunica, y vamos a hablar en esta tarde acerca de ese Dios que se comunica, ¿qué será lo que está hablando Dios a su iglesia en este tiempo? El COVID es una buena oportunidad para preguntarnos qué es lo que Dios nos está diciendo, porque Dios habla de diferentes formas. Así que, ¿qué es lo que Dios ha hablado a cada uno de ustedes, a todos nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nos viene hablando? Vamos a leer por un momento Hebreos 1, del 1 al 4, y vamos a hacer mención entonces a este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: hace mucho tiempo
Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Podemos notar en este pasaje las veces que Dios habló. Me gustaría que vieran este pasaje por unos segundos. ¿Cuántas veces dice aquí que Dios habló? Bueno, en este pasaje encontramos que el escritor de Hebreos dice que hace mucho tiempo Dios habló. ¿Y cuántas veces habló? Muchas veces. ¿De qué diversas maneras habló Dios a nuestros antepasados? Entonces, por medio de los profetas, hace mención. Pero ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios que le gusta estar integrado en interacción con sus hijos, con su creación y con él mismo. Aquí el escritor de Hebreos nos deja ver entonces que Dios habló muchas veces, ha hablado de diversas maneras. Hoy nos habla a través del Hijo, pero sigue hablando de muchas formas a través de la iglesia del Señor. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dios es un Dios comunicativo. Es parte de su carácter, es parte del carácter de Dios, viene de su corazón. Dios no es un Dios callado. Él quiere, como parte de su misión, revelarse al mundo, quiere comunicar su amor, su pasión. Constantemente Dios de muchas maneras nos está comunicando de su gran amor, cómo manifiesta su presencia con su pueblo. Antes de la caída, recordamos que en el paraíso Dios caminaba, pero Dios no solo caminaba, sino que hablaba con su creación, hablaba con Adán, hablaba con Eva, se comunicaba con toda la creación. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa comunicación de Dios con su creación? Debió haber sido algo maravilloso. Ojalá hubiéramos podido estar ahí, pero bueno, pronto, si el Señor lo permite. Su presencia y su comunicación completa con Adán y con su mundo. Entonces, desde antes de la creación del mundo, vemos entonces en Génesis 1:26, dice que entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y cuando la palabra nos enseña que Dios dijo, en ese decir de Dios, propone que hagamos a los seres humanos. Entonces, vemos cómo la Biblia muestra en la Trinidad de Dios un Dios que se comunica, un Dios de comunión, un Dios de conversación, ¿sí? La Trinidad mantiene una comunicación constante entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y desde allí se comunican con su creación. No es un diálogo que se interrumpió ni que esté interrumpido por causa de la caída, como lo vimos en Hebreos, ¿sí? Porque de muchas maneras y muchas veces ha hablado Dios a nuestros antepasados, ahora a nosotros mismos. Y vamos a ver entonces algunos pasajes donde es evidente esa comunicación de Dios con nosotros, con el propósito de acercarnos a Él y guiarnos en su voluntad. Voy a leer estos versículos para que prestemos atención. Entonces, cómo lo que la Escritura nos muestra desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, que Dios se comunica. Se comunicó con el hombre. Génesis 12, 1-3 dice que el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes, a tu familia, a tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Todos nosotros conocemos esto como la bendición a Abraham para
bendecir Dios a todas las familias de la tierra, pero cuando nos damos cuenta, esa bendición llega es a través de la voz de Dios. Vemos en Éxodo 19, 5, 6. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Dios entonces se está comunicando con su pueblo allí en Éxodo. Vemos en Isaías 6:8. Dice Isaías, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. El profeta oye la voz de Dios y a través del profeta se comunica Dios con su pueblo. Vemos en Juan 5:24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de vida a muerte. Aquí es Jesús mismo. Como leíamos en Hebreos, Dios se reveló a través de su Hijo, de Jesús. Y entonces Jesús está hablando directamente con el hombre. Yo no hablo, dice Juan 12:49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Entonces, hemos visto en esta primer parte varios versículos donde vemos a un Dios que se comunica, un Dios que se comunica en triunidad y un Dios que se comunica con sus hijos, con su pueblo, con el ser creado, pero se comunica con toda la creación. Voy a dar paso entonces a Gisela para que nos comente acerca de estas algunas reflexiones bíblicas sobre el lenguaje. Gracias, Iván. Gracias por ese paseo por las escrituras que nos permiten ver a un Dios que conversa, que dialoga, que habla, que inquiere, aún en el momento más oscuro del hombre, cuando el hombre ha pecado, le ha dado la espalda y ha dicho, voy a hacer lo que yo quiero y no lo que tú me habías dicho. Allí está Dios diciéndole a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Verdad? En el momento más oscuro de Caín, ahí estaba Dios diciéndole, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a mí me toca muchísimo ese Dios que se comunica. Así que hoy haremos 6 reflexiones bíblicas sobre el lenguaje. Y la primera reflexión tiene que ver con la imagen de Dios. Las otras 5 las veremos en los subgrupos o en los grupos pequeños que vamos a estar trabajando en unos minutos. Quedémonos en esta número 1, la imagen de Dios. Reflejar la imagen de Dios tiene muchas dimensiones que merecen exploración y una manera de capturar nuestro objetivo aquí es decir que nos comunicamos porque Dios se comunica. En otras palabras, la habilidad humana de comunicarse, de usar el lenguaje, tiene su origen en la naturaleza comunicativa de Dios mismo. Considera la creación, amado, donde Dios dice, sea la luz, y la luz existió. En cada paso de la creación, según se narra en Génesis, Dios trae toda existencia hablando. Creo que los que estamos aquí lo sabemos. Dios pudo haber usado otros medios para crear al mundo, pero se nos dice que Él eligió y dijo, sea, y fue hecho. En Génesis 1:27 leemos, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, pasaje conocido, hemos enseñado seguramente sobre él, pero ¿qué significa que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios? Y claro, muchos de los teólogos presentes seguramente pueden hacer una distinción muy bien categorizada de aspectos de ser la imagen de Dios. Y queremos a través de esto que estamos compartiendo juntos, conocer cómo al desarrollarse la historia bíblica en varios episodios y ejemplos logramos completar el cuadro de esta imagen de Dios compartida con nosotros. Uno de los ejemplos iniciales después que Dios creó a Adán es cuando le da la tarea asombrosa de poner nombre a las criaturas que Dios había creado.
reflejando ese sea de Dios, y fue hecho. Adán nombró a los animales y ese fue su nombre. Es decir, Dios respetó las decisiones de Adán. Si Dios le quería poner de otra manera a los animales, nunca lo vamos a saber, pero él delegó autoridad y respetó esa autoridad delegada. Y esta capacidad que además echa por tierra cualquier pretensión evolucionista, esta capacidad del hombre recién creado es lo que nosotros llamamos categorización. La categorización, que se considera como uno de los principios primarios de organización conceptual y lingüística, ya la tenía Adán. ¿Por qué? Porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En contraste con previas discusiones de los orígenes del lenguaje, la propuesta aquí es que esta habilidad básica lingüística está directamente conectada con el hecho de que somos creados a imagen de Dios. ¿Listo? Eso es tan importante. La expresión imagen de Dios, sí, entendemos, no es muy frecuente en las escrituras, como la palabra misionero, que no aparece nunca, ¿verdad? Pero esto no altera el significado de su concepto bíblico teológico. De hecho, podemos decir que nuestro ser creado a la imagen de Dios está directamente relacionado con nuestro crecimiento como creyentes en la semejanza a Cristo. Así como Cristo es la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15, los creyentes deben ser la imagen de Cristo en el mundo. Necesitamos, recuerden el pasaje, a mí me toca mucho el pasaje cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no han entendido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas palabras a mí me tocan profundamente, porque ahora, mis amados, a nosotros, los creyentes, nos toca mostrar al mundo a Jesús. Que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, que nosotros estemos reflejando al Jesús, al Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que el creyente sea el que lo puede llevar al mundo. Démosle a la siguiente, por favor. Ahí está ese Jesús, Verbo encarnado. Él se revela ¿en dónde? En la palabra, ¿verdad? Y nuestra tarea es llevar esto al mundo en plena conciencia, que así es como el hombre restaura su haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra. La palabra. Dios se comunica y Dios nos encarga. Hagamos una lluvia de ideas, una pequeña actividad y vamos a utilizar el chat para esto. ¿Listo? Pensemos en distintos usos o funciones del lenguaje. Podemos pensar lo que dice Santiago, por ejemplo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Así que el lenguaje sirve para ambas cosas. ¿Qué otras cosas se nos ocurren, amados, que podemos escribir allí en el chat? Distintos usos o funciones. Expresar estados de ánimos. Muchas gracias. Animar a otros. Gracias, Carolina. Excelente. ¿Quién más? Lenguaje sirve para comunicarnos. Creamos historias. Súper bien. Dar y bendecir, alabar a Dios, motivar, transmitir, razonar. Estoy leyendo rápidamente, pero sí, a través de las palabras expresamos razonamiento, obedecer a Dios, hablando cuando te dice habla y no calles, negociar, súper bien, muy práctica esta persona y es verdad, guiar a otros por aquí sí, por allá no, enseñar exactamente lo que estamos practicando, vender, ¿verdad? ¿Quieres esto? Te lo presento con palabras, ministrar a otros, redarguir, mostrar emociones. Marielita Parra, te saludo. Aconsejar, excelente, excelente. Todas estas ideas, todo, y seguro lo que van a seguir diciéndonos a través del chat es muy importante, muy válido y muy cierto. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora en este compartir. Quizá, Ivancito, si les ponemos la siguiente diapositiva un poquito porque nos ayuda con los temas o tú los vas a mencionar, no sé.
Cuéntanos cómo vamos a hacer esta dinámica, pero estemos razonando en esto, estemos pensando en esto, porque nos vamos a ir a reflexiones bíblicas importantes en nuestros grupos pequeños, ¿sí? En grupos pequeños, ahí estaremos un poco compartiendo el segundo aspecto, reflexión bíblica sobre la Torre de Babel. Tercera, reflexión bíblica sobre Pentecostés. Cuarta, ante el trono, reflexión bíblica sobre Apocalipsis 7 del 9 al 12. Y quinta, reflexión bíblica sobre el Salmo 19. Y la última, reflexión bíblica sobre Juan 1. Así que las conclusiones luego las presentaremos, las socializaremos al finalizar. Vamos a tener un tiempo limitado para compartir. Hay monitores de grupo, pero amados, cuidemos el tiempo porque nos podemos quedar en la primera pregunta, felices de la vida, y no llegamos al final para luego compartir. Fabiola, me da gusto verte. Bueno, listo, Iván, lo dejo todo en tus manos. Gracias, Gisela. Ese es tu terreno, ella es lingüista, bueno, Gisela sabe mucho de esto. Vamos a tener un tiempo entonces de grupos pequeños, vamos a tomar 30 minutos a partir de ahora. Cada grupo, no sé si David tienes hechos los grupos por el número de asistentes, ¿sí? Yes, estamos listos. Ok, hay varios grupos que tienen de a 2 personitas, entonces van a participar junticos ahí, en sus nombres compartidos, si es posible, pero vamos a tomar 30 minutos. A partir de ahora, cada grupo va a tener un facilitador. Ustedes van a poder participar de estos grupos pequeños y les animamos a participar. Les animamos a que cada uno de ustedes contribuyan con sus apreciaciones de acuerdo al tema. Los facilitadores tienen entonces en sus manos, tienen las preguntas y los temas que van a facilitar. Vamos a ir entonces rápidamente a estos grupos pequeños y regresamos en 30 minutos. Las conclusiones serán leídas entonces después de estos 30 minutos. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Quisiéramos agradecer de paso a los facilitadores. Va a estar Mónica López, directora del CEDI, ahí en Colombia, Eliana Kerguelen, pastora y misionera, Samuel Rodríguez, pastor y misionero en Paraguay, Claudia López, representante de Seed Company para México, Raquel Villela, facilitadora de la Alianza Pro Traducción de la Biblia de Brasil, y Erika Peña de Malit, de las Asambleas de Dios en Perú, más los maestros. Entonces vamos a ir a los grupos inmediatamente y nos vemos en 30 minutos. Muy bien, Iván y Gisela, yo no los asigné, ya que tenemos menos personas, entonces les dejo la libertad para que ustedes puedan irse en el grupo que quieran, puedan descansar un poquito o quedarse conversando acá. Ok. Yo estaba preocupada que veía a Francisco en el grupo 3 y yo decía, ay, bueno, esperemos. Súper bien. Yo me voy a unir a un grupo. Vale, ustedes pueden hacerlo como coanfitriones, ¿verdad? Gise, ¿tú estás grabando, Gise? ¿O quién es quién? Pon pausa, ponle pausa y... ¿Pon pausa o grabo el subgrupo que me toque, a donde me voy?
es la extensión del reino de Dios en toda la tierra. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Es el extendimiento de la salvación que viene desde nuestro Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Babel la humanidad quería buscar su propia gloria. Y ahí fue que Dios creó los idiomas, ¿no? Y las familias lingüísticas. Entonces, en el nacimiento de las lenguas fue porque la humanidad buscaba su propia gloria, pero en Apocalipsis, cuando ya tenemos a todas las lenguas adorando al Señor, entonces vemos el contraste de que ya no es para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, eso fue como un interesante contraste. Todas las lenguas comienzan a anunciar la palabra de Dios porque esa ha sido la voluntad de Dios desde el comienzo. Y con respecto a Juan, la palabra es Cristo. Cristo es el mensajero y el mensaje. Dios siempre se dio a conocer y se comunicó con el hombre. Cristo es la culminación, es la revelación del Señor para el hombre y esto lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Dios esparció a las naciones por el mundo y en Apocalipsis, como fruto de la obra de Cristo en la cruz, las vuelve a juntar para su gloria en su presencia. En Génesis, el Logos fue revelado a las diversas lenguas y etnias y culturas del mundo. Esas fueron las reflexiones, pensamientos y aportes de los hermanos de mi grupo. Que el Señor les siga bendiciendo. Muy bien, Moniquita, muchas gracias. Tan juiciosos ustedes. ¿Oyeron todo eso? ¿Apuntaron en media hora? Bueno. Raquel Villela. Sí. No sé qué se pasó con el tiempo, que se fue muy rápido, pero sí hablamos de todo. El hermano Samuel, de Letra Chile, tomó las notas y si tiene condiciones de hablar, voy a pedir a que él hable las conclusiones del grupo, si no, sigo hablando. ¿Puedes hablar, Samuel? Muchas gracias. Siempre que tomo nota no me entiendo la letra, perdón. Pero bueno, la pregunta es sobre Apocalipsis 7, 9 al 12. Y básicamente reflexionamos en este punto sobre cómo Juan ve el fin de la historia y cómo se ve que Dios redime la humanidad completa a partir de lo más significativo para ellos, que es su forma de entender el mundo, es decir, el lenguaje. O sea, claramente Apocalipsis nos muestra eso, nos muestra que Dios ama desde su particularidad a los pueblos y por eso los redime. Leímos también Génesis, el texto del capítulo 11, 1 al 9, y la pregunta era cuál es el significado de este pasaje a partir de Apocalipsis, pero también de Hechos. Y bueno, ahí reflexionamos a partir de que Dios en un acto especial redime de alguna manera los idiomas, pero también pensamos algo muy interesante, que es que Dios muestra su amor a la humanidad, y tanto en Génesis 11 como en Hechos, aunque se manifiesta en Génesis la tensión del pecado, Dios siempre por sobre el pecado está buscándonos, está mirándonos y está buscando la forma de que la humanidad pueda entender el mensaje. La última pregunta tenía que ver con el Salmo 19, Juan 1, a la luz de estos pasajes. Y bueno, ahí como que se nos terminó el tiempo, pero básicamente dijimos que Apocalipsis nos muestra la dirección de la iglesia. O sea, si Juan vio lo que va a pasar al fin de los tiempos, la iglesia debe tomar eso como la posibilidad de caminar hacia ese rumbo, que es la predicación del evangelio a toda tribu, lengua y nación. El Salmo 119, sobre todo el centro, el pastor Samuel nos decía que
pone el acento en lo que es la palabra de Dios. Usa distintos sinónimos para mostrarnos lo que es la palabra del Señor. Los versos anteriores muestran que Dios se revela a través de su creación, a través de las cosas hechas, como va a decir Pablo después. Pero vemos que hay distintas formas de revelación de Dios, pero está la creación, está la palabra, y eso, en esas dos, podemos decir, esferas, Dios espera que las personas conozcan de la ley del Señor, que es perfecta. Y esa es la palabra del Señor en su idioma. Y bueno, Juan, ya lo conocemos, Juan es la muestra evidente, Juan 1, de cómo la palabra se hace carne, y eso, creo yo, debe ser una experiencia tangible, real, no solamente del mensaje que Cristo se hizo hombre, sino de que el plan global de Dios puede hacer sentido en cada cultura, en cada idioma. Más o menos eso vimos, ¿no? Así que, bueno, eso podría comentar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Samuel. ¿Sí? Bueno, vamos con la cuarta reflexión, que tiene que ver sobre el Salmo 19. Estaba Karina, Ericar y Scott. Vamos a tomar 3 minutos máximo cada uno. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Dale, Karina. Sí. Tuvimos que leer el Salmo 19 2 veces, hacer una lista del uso del lenguaje que se presenta en ese salmo, y colocar las diferentes funciones del lenguaje que Dios usó, ¿verdad?, para comunicar. Entonces, el salmo habla de que los cielos cuentan. Hay otra expresión que dice emite palabra, anuncian, declaran, proclaman, advierten, ¿sí? En toda esa lista de palabras vemos cómo el uso del lenguaje se puso de manifiesto. También Dios se comunicó por medio del lenguaje, porque dice que Él dio sus preceptos, los cuales son puros, también su ley, que es perfecta, y su testimonio, que es fiel. Y también Dios usa el lenguaje para hacer sabio al sencillo, convertir el alma y alegrar el corazón. Así que del Salmo 19 pudimos hacer esa lista de palabras y expresiones. Luego la otra pregunta decía, ya que los cielos declaran la gloria de Dios, ¿podría Él haberse dado a conocer sin usar el lenguaje? La reflexión fue la siguiente: Dios podría haberse dado a conocer sin usar el lenguaje, pero Él prefirió con el ser humano usar la lengua, usar una comunicación verbal, oral y escrita también, ¿verdad? Porque vemos su palabra también escrita. Entonces, aunque Él podría haberse dado a conocer sin usar el lenguaje, Él prefirió con el ser humano usar un lenguaje explícito. ¿Qué conexiones observa usted entre el Salmo 19 y Romanos 1:20? Bueno, Salmo 19 y Romanos 1:20 hablan acerca de que Dios se comunicó por medio de una expresión sin palabras, y Él no necesitaba haber formado el lenguaje porque su obra en sí habla de su gloria, ¿verdad? Pero Él, como vuelvo a repetir, en su infinito amor quiso tener una relación especial con el ser humano, y por medio de la comunicación Él manifestó ese amor al ser humano. La otra pregunta decía, ¿qué otros salmos piensa usted que también hacen referencia acerca del uso del lenguaje? Hay un montón de salmos, pero solo anotamos algunos, como el 23, 24, 32. El 2 dice que Dios hablará en su furor. El Salmo 5, el salmista dice, escucha, Dios, mis palabras. El Salmo 9, cantaré tu gloria. Así que hay un montón de salmos que hablan acerca de este lenguaje que Dios ha creado. Eso fue lo que reflexionamos, Iván. Excelente. Bueno, definitivamente menos de 3 minutos, le cedo mi... Muy menos de 3 el minutos. tiempo para nuestra hermana Ericar. Muy bien por tu informe.
Gracias. Mi hermana Ericara. Dios le bendiga. Por acá estoy. Bueno, me ayudó la hermana Ginette de Avendaño, entonces hacer algunas anotaciones. No sé si ella puede comentarnos algunas cosas porque no tuvimos la oportunidad de que pudiera pasarme, pero bueno, yo tengo otras que fui anotando como pude mientras que estábamos conversando. Ok. Así. Buenas Dale. tardes. Voy a leer lo que tengo y podemos complementar. Bueno, en cuanto al listado de palabras que en el Salmo 19 que hacen referencia al lenguaje, tenemos proclamar, hablar, comentar, emitir, difundir y transmitir. También ahí hablamos del uso de las funciones del lenguaje y encontramos que es un salmo donde se evidencia la parte poética. Lenguaje, entonces encontramos lenguaje poético, lenguaje referencial, porque expresa quién es Dios, a un lenguaje musical y lenguaje visual, porque la creación declara la gloria de Dios y quién es Dios. Respecto a esa pregunta, ¿quieres complementar algo? Sí, en cuanto a cada una de las palabras que estuvimos compartiendo, podría decirse entonces en un todo, un resumen, que era el Señor comunicándose, ¿no? Entonces era la comunicación del Señor con nosotros en ese sentido. Ok. Bueno, a la siguiente, ya que los cielos declaran la gloria de Dios, ¿podría Él haberse dado a conocer sin usar el lenguaje? Pues llegamos a la conclusión que podría, pero definitivamente no lo hizo, entendiendo el lenguaje no solamente como el verbal, sino el lenguaje no verbal, simbólico, porque definitivamente la creación habla de Dios. Y se mencionó una frase muy especial que nos comentó un hermano: vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. Erika tenía otra frase muy especial, ¿no? Spurgeon dijo, es sabio aquel que lee tanto el libro del mundo como el libro de la palabra, como dos volúmenes de la misma obra, y siente en cuanto a ello que mi padre escribió los dos. Entonces estaba hablando acerca de lo que podemos ver, el lenguaje del Señor con nosotros en la creación, pero también lo que está escrito, ¿no? Lo que, en ese sentido, lo que nos comunica la palabra. Y también mencionamos que Dios es un Dios que está en constante comunicación, que era también lo que veníamos hablando anteriormente en la clase. Respecto a las conexiones entre el Salmo 19 y Romanos 1:20, Dios se da a conocer a través de la creación. La creación muestra un ser superior, Dios. No hay excusa para conocer a Dios respecto a su poder y naturaleza divina. La creación exige un creador. El diseño de la creación exige un diseñador y definitivamente es Dios. Sí, bueno, ambos afirman la deidad de Dios, sus rasgos invisibles para que la humanidad pueda ver su eterno poder y divinidad, para que no haya excusa alguna de ellos. Es otras palabras de lo que está hablando nuestra hermana y que estábamos compartiendo. Pablo, a diferencia del salmista, emplea la condición divina de Dios, revelando su carácter y sus atributos, tanto los comunicables como los incomunicables. La creación exige un creador y el diseño exige diseñador. Cualquiera que reflexione en esto entiende entonces que existe Dios. Y la última, otros salmos que hacen referencia, solamente hablamos del Salmo 67, todos los pueblos lo alaben porque se nos acabó el tiempo. Gracias. Muy bien Ginette y muy bien Erika. Vamos con Scott. Scott, déjanos saber tu grupo. Gracias. ¿Qué conclusiones llegaron? Yo les pido por favor a los demás, los que no estuvieron en el grupo de Scott, ni de Erika, ni Karina, que tomen apuntes para la evaluación final. Muy bien, sí. Dale. Celebramos un bonito tiempo. Voy a pasar el micrófono a nuestra colega Cristina, que tomó los apuntes. Bueno,
dice el Salmo 19, entonces indudablemente las palabras que ya enunciaron también, que cuenta, anuncia, emite, palabra, declara, ¿no? Y hablábamos justo cómo hace alusión a ese lenguaje no verbal, ¿no? La primera parte hace alusión al lenguaje no verbal y la segunda a ese lenguaje verbal, como estamos viendo precisamente la primera reflexión de la imagen de Dios, que nos comunicamos porque Dios se comunica, y aquí en este salmo indudablemente miramos a profundidad el lenguaje de Dios como es, en esa parte no verbal, la misma creación habla, ¿no? Y la misma naturaleza conoce a su creador, ¿sí? Que es importante lo que estábamos hablando. Y dentro del lenguaje verbal, ¿cómo son sus juicios? Que son verdad y son de deleite también, hablábamos de esa parte, y de cómo es Él, ¿no? De cómo se preserva, esa función de preservar su palabra, ¿no? Entonces, dos cosas acá, hablábamos precisamente del lenguaje no verbal y del verbal. Y dentro de la parte de hacer la comparación entre el Salmo 19 también y Romanos 1:20, hablábamos varias cosas acá, que indudablemente la creación habla, y acá está hablando de las cosas visibles, ¿no? Muestran su poder, muestran su poder. Entonces, es perfecto esta relación acá del Salmo 19 con Romanos 1:20. Pero también hablamos de que se muestra, en este lenguaje muestra, pero también es entendible. Ese lenguaje puede ser no entendible o entendible, pero en el caso de nuestro Señor, vemos que Dios muestra el lenguaje, pero también lo hace entendible, ¿sí? Y lo otro también, el lenguaje, Dios se comunica a través de ese lenguaje constantemente. Constantemente Él lo está haciendo. También hablábamos que si es posible, una de las preguntas, que Dios no se hubiese comunicado sin lenguaje. Bueno, sí, Él es soberano y lo hubiese podido hacer indudablemente, pero a Él le plació hacerlo a través de la misma comunicación, y comentábamos cómo Él lo vive haciendo constantemente. Y dentro de los salmos, hablamos que había varios, pero uno de los salmos que también se habló fue del Salmo 8, donde dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Como Dios usó aún a los niños, a los pequeños también, para hacer callar lo que no es. Entonces, todo el tiempo Dios, y muchos otros, hablamos del Salmo 150, también como hace referencia también a ese lenguaje, e incluso no verbal, ¿no? Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo el tiempo entonces en los salmos vemos su protección, su fortaleza, cómo Él está también comunicándose con nosotros los seres humanos. No sé si Scott quiere hablar otra cosa. No, gracias Cristina y a todo el grupo. Fue muy bonito el tiempo. Gracias, Scott. Bueno, vamos viendo cómo va tomando forma y este propósito de estudiar, hacer estas reflexiones. Y vamos con la última, la reflexión que tiene Silvia, Claudia y Areli. Vamos con Silvia primero, sobre Juan 1. Sí, gracias. Estuvimos 7 personas, todos éramos de diferentes países y fue un tiempo muy, muy interesante. A nosotros nos tocó leer Juan 1 del 1 al 18, el pasaje muy bien conocido. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo leímos en 3 versiones diferentes. La primera actividad que teníamos era ver cuál era el significado de la palabra logos que se usa en ese pasaje. Las respuestas fueron, bueno, esa palabra se refiere a Jesucristo, la verdad, la luz de los hombres, la vida, el medio para la creación del mundo, etc. Luego se nos pidió pensar en el versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
relacionado a Hebreos 2:17, que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, reflexionando, comparando esos dos versículos, veíamos que ya que nosotros éramos carne y hueso, entonces Jesús tenía que compartir nuestra misma naturaleza para poder realizar su obra redentora, que era indispensable que se presentara como hombre para llevar a cabo esa obra redentora, que había una necesidad de ser igual a nosotros para poder conectar con nosotros, para poder tener empatía. Es difícil conectar sin tener empatía. Y estaba esa necesidad de que él se volviera carne. Y luego, pensando en qué implicaciones tiene todo esto que hablamos, todo eso que reflexionamos, para la comunicación del evangelio en nuestro mundo multilingüístico y multicultural. Pensamos en qué implicaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero es, vimos que todo esto empieza en Dios, que Él toma la iniciativa de comunicarse, de buscarnos. También vimos que era necesario, ¿verdad?, que esa palabra tomara forma de hombre, como mencionamos anteriormente. Era necesario que tomara forma de hombre, era necesario que se tradujera esa palabra a una forma que nosotros pudiéramos entender. Y por lo tanto hoy es necesario que la palabra, la Biblia, se traduzca en el lenguaje de cada hombre para que llegue a cada corazón y que pueda impactar la vida de cada persona. No solo que llegue y que quede como un mensaje hablado, ¿no?, sino que llegue al corazón y que impacte la vida. También veíamos que es increíble que un solo mensaje traducido en muchos idiomas, cualquier persona que escucha, que acepta esa palabra, de cualquier grupo étnico, en cualquier tiempo, esta persona se vuelve hijo de Dios. Es un mensaje que trasciende tiempos, idiomas, etcétera. Y a modo de conclusión, como resumiendo, ¿verdad?, todo lo que habíamos hablado, que también se nos quedó corto el tiempo y nos quedamos con la palabra en la boca cuando regresamos al grupo. Pero a modo de conclusión, veíamos, tratando de resumir, ¿verdad?, pensando Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios rey, creador del universo, ese Dios decide comunicarse con su creación, pero no con toda la creación, sino con la parte que piensa, con la parte que razona de su creación, y decide pues convertirse en una forma humana para que nosotros pudiéramos entender a perfección su mensaje. Eso fue lo que estábamos hablando. No sé, alguno de mis compañeros del grupo, si quiere complementar algo que se me haya escapado, pues ahorita creo que no usé mis 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. No sé si alguien del grupo, pero creo que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a dar paso a Claudia. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, en mi grupo estuvimos, si no mal conté, 7 personas. Nos tocó reflexionar igual sobre el mismo pasaje del primer capítulo de Juan. Quisiera solamente leer el versículo 1, que también se leyó en la Nueva Traducción Viviente y me pareció muy bonito. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y de igual forma llegamos a la conclusión de que la palabra o el verbo se refiere a Cristo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que hice fue resumir las respuestas y lo voy a leer ahora. Dice, en el entendido de que el verbo o palabra refiere a Cristo, revelando a Dios en su encarnación, vemos su ejemplo que sin dejar de ser Dios, se hizo como uno de nosotros, en este caso a los hombres de su época y cultura, para comunicar un mensaje entendible, integral, claro, puro y preciso. ¿Cómo? Al vivir entre ellos y andar con ellos. No solamente vivir entre ellos, pero al andar con ellos. Así que el discípulo, misionero, traductor,
tiene que asegurarse de entregar el mensaje en el idioma del corazón y tener en mente que las personas hablan diferentes idiomas. Y teníamos aquí un par de cosas que me gustaría resaltar, ¿verdad? Esa cualidad de Cristo de haberse hecho 100% Dios y 100% hombre. O sea, no hablamos de que su encarnación fue 50% Dios, 50% hombre, ¿no? Sino que reflejó esa cualidad en su encarnación. Y también aclarábamos un poco sobre usar el término de que Cristo se adaptó. Entonces, realmente Cristo no se adaptó a la humanidad, porque si no habría sido adaptarse igual a su naturaleza pecaminosa. Pero sí el hecho de haberse hecho como uno de nosotros, ¿no? Tomar esta forma humana para comunicar este mensaje. De último, yo lancé esta pregunta y pues bueno, les aclaré, igual que aclaro ahora, no es enseñanza, pero preguntaba yo, ¿será entonces correcto decir que el acto de traducir la palabra de Dios es la encarnación de Cristo para esa cultura? Y pues bueno, con esto termino. Muy buena pregunta la que has formulado. Vamos a extendérsela a nuestros hermanos de la Alianza Global Wycliffe, a ver cómo nos responden eso. Muchas gracias, Claudita. Areli, vamos con Areli y tu grupo. Claro, pues un grupo bastante, creo que interesante, con aportes muy interesantes, pero hemos pedido a Ani y a Dani Zuul que compartan las conclusiones del grupo. Entonces, adelante, Dani. Ok, muchas gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Buena tarde, buena noche para algunos. Como ya dos grupos han hablado de las mismas preguntas, entonces solo vamos a resaltar algunos aportes. Y para la primera, de cuál era el significado del uso de Juan con respecto a logos. Queremos resaltar acá que la palabra máxima de comunicación de Dios es Jesús, el Cristo, totalmente. Juan trata de comunicar quién era Dios realmente, quien estuvo dispuesto a amar al ser humano al grado de hacerse carne. Y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos y damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Con todas las demás religiones, el Señor estuvo dispuesto a hacerse carne. El punto 3, en cuanto a hacer una comparación de Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, con Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El mensaje, para ser entendible, tenía que entrar en las condiciones de los destinatarios. La singularidad del mensaje cristiano frente a las demás propuestas religiosas. Dios llega al hombre, significa que Dios se hizo plenamente humano por causa de los destinatarios de su mensaje. Lo que Dios había hablado al pueblo de Israel se estaba haciendo concreto en el acontecimiento. Dios se hizo carne. Y lo último, ¿qué implicaciones tienen estos pasajes para la comunicación del evangelio en nuestro mundo multilingüístico y multicultural? Conocer el mensaje que no varía es importante para comunicarlo según las condiciones de cada grupo de otra cultura, con la auténtica disposición a participar de esa cultura finita. Muy bien, muchas gracias. Excelente, Dani. Ani, Areli, ¿vas a agregar algo más o no? No queremos tomar más tiempo. La idea Ok. Muchísimas gracias por respetar el tiempo, Dani y Ani. Qué bueno verles bien de salud nuevamente. Aquí los felicito. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Como conclusión podemos resaltar, Dios es un Dios que se comunica constantemente de diferentes maneras. Esperamos que estos pasajes queden para ustedes en la retina de consulta. Los vamos a compartir si es posible, y vamos a dar paso a nuestro hermano David Cárdenas en este momento. Juan, muchísimas gracias también a Gisela por facilitarnos en esta
jornada. También gracias a todos los demás facilitadores de grupos pequeños. Efectivamente, tiempo hubiera sido necesario, pero gracias. Creo que eso nos enriquece, escuchar la perspectiva de cada grupo. Queremos, antes de cerrar nuestra sesión, escuchar la presentación de 2 ministerios que realizan entrenamiento en América Latina. Uno de ellos es el Museo Maná de México y, en segundo lugar, Silta en Perú. Le cedo la palabra a Arely para que nos haga la presentación del Museo Maná. Muchas gracias, David, y apreciados compañeros que tan atentamente nos acompañan hasta este momento. El Museo de la Biblia en México, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de él o no, pero hasta donde tenemos conocimiento, a ver si ahí se puede mirar la pantalla, hasta donde tenemos conocimiento es el primer Museo de la Biblia en el continente americano. Se fundó en el año 2000, estamos a casi 21 años de su fundación, y es una asociación civil de corte e interés cultural integrada por personas que reconocemos la importancia de las escrituras como fundamento de la fe. El anhelo de su fundador, el hermano Cristian Gómez, fue desde sus inicios tener una cara cultural para la sociedad mexicana que permitiera acercar las escrituras a la población, basado en esencia en 2 anhelos fundamentales. El primero de ellos es precisamente, el primero de ellos es despertar en las personas que no son creyentes aún la inquietud espiritual para tener un encuentro amoroso con el Señor y lograr que la sociedad reconozca a la Biblia como una obra fundante de la cultura, no solo occidental, sino de la cultura en un sentido profundo y amplio, y animar también pues que las personas puedan superar miradas supersticiosas y poco reflexivas en torno a la Biblia. Por otro lado, cooperar para que los hermanos, las comunidades de fe, volvamos a las escrituras como norma última de fe y de nuestro accionar. En ese sentido, la razón de ser del museo se ha pensado como contribuir al desarrollo cultural trascendente, porque tiene un fundamento espiritual de la población mexicana en sus orígenes, pero desde luego pensamos en toda la humanidad, a través de 4 actividades sustantivas que realiza el museo: la conservación de Biblias, la exhibición, el montar exposiciones, la docencia, la enseñanza y la investigación del texto bíblico, desde luego desde su contenido histórico, bibliográfico y de su mensaje espiritual, ¿no? Su visión, por tanto, es que a mediano plazo la institución se torne en un referente de desarrollo cultural, teniendo a la Biblia como centro. Pensamos que las poblaciones pueden llegar al diseño que Dios desea para el hombre en la medida en la que nos volvamos a Él a través de las escrituras, ¿no? Entonces anhelamos ser un referente de enseñanza con énfasis en la exhibición, es decir, las exposiciones itinerantes, la enseñanza superior en ciencias bíblicas, idiomas, teología, filosofía, arte, pero también el museo ha tomado con un compromiso muy profundo la responsabilidad de solidarizarse con los hermanos perseguidos, en tanto que la Biblia no solo es el libro más leído, más traducido y más amado por muchos de nosotros, sino también en la historia es el texto que ha sido más perseguido. Entonces, buscamos solidarizarnos en ese sentido con el que está siendo perseguido por su fe. De ahí que la tarea del museo implica fortalecer el estudio de las lenguas bíblicas y hacer de ellas no solo algo asequible al estudioso, sino a cualquier persona que desea
comprometerse en su formación seria para acercarse a las Escrituras. Deseamos servir a la Iglesia proveyendo herramientas hermenéuticas que le permitan volver a ella como su norma suprema, y deseamos promover, pues desde luego, la lectura de las Escrituras en toda población y sociedad, y servimos a través de brindar conferencias, seminarios y desde luego montar exposiciones itinerantes cuando así se nos requieren. El acervo actualmente asciende a más de 3,000 Biblias distintas, y consideramos que cada traducción del texto bíblico es un hecho histórico que merece ser difundido. De ahí que fortalecemos la formación de creyentes y no creyentes que desean acercarse al texto bíblico con el rigor del trabajo teológico y en el entendimiento de que esta actividad es una actividad que puede fomentar y elevar la cultura de cualquier pueblo. Pues a grandes rasgos, este es Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, y agradecemos a la alianza que nos permite también compartir con ustedes esta breve reseña. Muchas gracias, Arely. Si alguien tiene interés en conocer más, ponerse en contacto, ¿cómo podrían hacerlo? Con mucho gusto. Pues pueden contactarnos a los siguientes correos. Voy a dejarlos por aquí en la conversación. El primero de ellos es de una servidora. Y bueno, actualmente el museo está brindando diversos cursos formativos, tanto a nivel diplomado como licenciatura. Deseamos fortalecer la formación, como mencionaba, no solo de creyentes, sino nuestros grupos son heterogéneos, y hay personas de distintas confesiones de fe, pero la idea es precisamente pues entrar en diálogo desde el fundamento racional que la Biblia nos ofrece para comunicarnos, ¿no? Gracias, David. Muchísimas gracias. Si quieres escribir los datos ahí en el chat, Arely, adelante. Sí, ya he escrito Súper. el correo, pero voy a compartir los demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arely. Ahora le damos el paso a Francisco para que nos hable acerca de Silta. Ok, perfecto. Bueno, Silta, como ven acá el logo de Silta, es el curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización. Silta, bueno, ¿qué pasó? No me está corriendo. No, ahí vamos. Bueno, ¿qué es Silta? ¿Verdad? De manera general, es un programa de especialización, así estamos inscritos, dirigidos a quienes deseen trabajar en las áreas de lingüística descriptiva, traducción y alfabetización con enfoque en lenguas minoritarias. Esto lo he recogido de la página web de una sola vez. Yo lo voy a escribir también ahí en el chat. Pero, como dice acá, nosotros, el CILTA, el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización, es un diplomado a nivel de posgrado que se enfoca en el desarrollo lingüístico, la alfabetización y la traducción de los textos bíblicos a favor de los pueblos que lo necesitan. CILTA funciona desde el año 2003, que fue el primer curso. Un convenio con la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Es que CILTA, como ya lo acabo de leer, funciona en la ciudad de Lima. Aquí estamos ubicados para todo el continente. Nuestra misión es proveer herramientas lingüísticas de alto nivel a través de la capacitación académica para desempeñarse en la labor de la traducción bíblica
y sus ministerios afines, ¿no? Como la alfabetización, es uno de los ministerios grandes, de manera que glorifica a Dios y que nuestro Señor Jesucristo sea conocido y adorado entre los pueblos que aún necesitan la Biblia en su propio idioma, siendo impactados por medio de su palabra. Acá les quiero mostrar esta imagen de nuestra página web. Como ustedes lo ven, es siltaglobal.com. Y ustedes pueden ingresar a esa página y ahí van a tener información acerca del programa, de los costos, de los maestros, y ver algunas fotos también, cómo funciona el programa. También tenemos en Facebook, se llama Silta Global, ahí ustedes más o menos pueden seguirnos con las actividades que se desarrollan en Silta, los estudiantes, las clases y otro tipo de actividades, ¿no? También ustedes pueden visitar en YouTube, tenemos varios videos, gracias a Dios, durante todos estos años hemos estado dedicando videos que hablan un poco acerca de qué es lo que hace Silta, algunas actividades, viajes de campo, algunos videos que nos ayudan a motivar a las iglesias también a involucrarse en el ministerio de la traducción, algunas actividades que hemos tenido también. Hay videos que duran 8 minutos, 5, 3, hasta de 30 segundos. Así es que eso es un poco de información para que vayan a la red. Mencionarles, y no quiero andar mucho por el tiempo, pero que es un curso de especialización a nivel de posgrado, como les dije, que dura 2 semestres universitarios en 2 áreas grandes, que es traducción de las escrituras y la alfabetización. Bueno, eso quería compartirles, y ya detalles pues podemos nosotros de manera individualizada. Voy a escribir bueno, ya lo escribieron, de Facebook y de Silta. Para comunicarse con nosotros también pueden escribirnos, se lo voy a dejar por acá escrito. Muchas gracias. A ti también, Francisco, por compartirnos acerca de este programa tan importante, y deseamos que esta información también pueda hacer un efecto en ustedes, compartirla con otras personas que están buscando capacitación. Ya hoy compartimos de 2 ejemplos, 2 lugares, y así cada una de las próximas clases vas a tener la oportunidad de tener información. Cerremos este tiempo dando gracias al Señor por este tiempo. Quisiera pedir a Brian nuevamente que cierres en oración, y por correo electrónico les vamos a estar haciendo llegar el material de los profesores de hoy y recordándoles nuestra clase de 8 días que usa el mismo enlace de entrada de hoy. Gracias, Brian. Bueno, gracias, David, y gracias a todos por su participación. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este momento por tu gracia, por tu creación, por el hecho de que tú te has revelado a través de toda la creación, que la creación grita tu gloria. Y gracias, Señor, por la maravillosa revelación en Cristo y también en la palabra de Dios. Te pido, Señor, una bendición, una rica bendición sobre cada uno de nosotros, y esperamos con ansias vernos la próxima semana, y encomendamos todos nuestros ministerios en tus manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones y hasta la próxima clase. Bendiciones. Saludos. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Un abrazo. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendiciones. Igual, bendiciones desde Perú, la selva amazónica, bendiciones.
Dios les bendiga, bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. El Señor los bendiga mucho.